Buenos días. Vamos a iniciar con el tema 1 del curso, que corresponde a los fundamentos básicos y generalidades de lo que son los drives eléctricos. Y como objetivos tenemos por ahí lo que es el reconocer los fundamentos eléctricos con precisión y rapidez, que básicamente pues es lo que les pedí revisar de los fundamentos eléctricos en los capítulos 1 y 2 del libro de Electrónica Potencia del autor Hart. Y por ahí pues deben tener ya en el Dropbox ustedes ese capítulo 1 y 2 para hacer esa revisión. Otro de los objetivos pues sería analizar los componentes y tipos de cargas mecánicas en un sistema de control de posición y de movimiento con cierto detenimiento, ¿verdad? Para poder comprender estos componentes y sus cargas mecánicas en el sistema. Vamos a reconocer cuáles son los 4 cuadrantes de operación en un esquema de manejo de las máquinas eléctricas en corriente directa. Y lo que es investigar y desarrollar problemas en situaciones de rectificación trifásica de media onda y onda completa con precisión, ¿verdad? Entonces, recordar este tipo de terminología para ir avanzando en los temas del curso. Entonces, como una breve introducción a lo que es los fundamentos, en el control de movimiento es requerido en una gran cantidad de aplicaciones industriales, y por ahí nos da este tipo de ejemplos en sistemas en los cuales se requiere el movimiento, que puede ser en el transporte, sistemas de transporte, laminadoras que se les conoce como los rolling mills, máquinas de papel, fábricas de textiles, máquinas herramientas, ventiladores, bombas, robots y máquinas de lavado. A estos sistemas se les conoce como drives, por eso la materia pues tiene ese nombre de drive, ¿verdad? Y se pueden emplear con máquinas motrices, ¿verdad? Las máquinas pueden ser las máquinas diésel o de petróleo, turbinas de gas o de vapor, máquinas de vapor, motores hidráulicos y eléctricos. Y el objetivo de estas es proveer la energía mecánica para el control de movimiento. Entonces, un drive puede ser cualquier tipo de máquina que sea alimentada por algún método, como ahí menciona, pueden ser máquinas diésel o de petróleo, o inclusive el vapor o el gas, o también por medio de métodos hidráulicos. Los drives que utilizan motores eléctricos, a estos son los que conocemos como accionadores eléctricos o simplemente drives eléctricos, ¿verdad? O en términos generales, drives. Dentro de las funciones que un drive eléctrico tiene, la podemos simplificar con este diagrama general a bloques, en el cual menciona cuáles son las principales funciones que tiene un drive eléctrico. Entonces, el sistema completo de un drive eléctrico está compuesto por estas partes. Entonces, la primera parte que por ahí vemos en el diagrama corresponde a la fuente, ¿verdad? En inglés, source. Esta fuente básicamente puede ser una fuente de corriente directa, una fuente de corriente alterna, ya sea monofásica o trifásica. Entonces, en la fuente está contenido alguna manera de poder entregar al sistema, en este caso al modulador de potencia, pues una cantidad de energía en corriente directa o corriente alterna, ¿verdad? Ya independiente de que nosotros sepamos si esta fuente está siendo convertida por algún esquema o una topología en particular.
El modulador es el que recibe esta fuente y entrega una energía hacia la máquina eléctrica, que en este caso es nuestro motor. Y el motor está mecánicamente conectado a una carga. En el esquema del diagrama se muestra el sensado de las variables que va a tener el sistema, que pueden ser, pues, ya sea la velocidad del motor junto con la carga, puede ser la corriente, puede ser la tensión, puede ser el par, alguna variable mecánica que sea de interés o eléctrica y que requiera estarse monitoreando. Entonces, la unidad de sensado, precisamente a través de transductores y sensores, está tomando las variables de interés para poderlas retroalimentar a la unidad de control. La unidad de control lo que hace es recibir esas señales sensadas a través de los transductores y compararlas contra una señal de referencia. Y esa señal de referencia es la unidad de comando. Esta unidad de comando es cómo estamos tratando de comandar, de referenciar, de darle una característica particular a nuestro sistema para decirle: yo quiero que te vayas a una velocidad determinada, quiero que tengas una corriente constante, un par determinado, etc. Entonces, la unidad de control, pues, lo que hace es comparar lo que se le está pidiendo por parte del usuario contra lo que realmente está sucediendo en la salida de nuestro sistema, en este caso del motor. Y la unidad de control, al hacer esta comparación, determina cuánto requiere o cuánto se está pasando del requerimiento del sistema. Y si requiere más energía, pues le va a decir: oye, darle más energía a través del modulador de potencia para que el motor sea capaz de llegar a su estado final. Y si se está pasando de las condiciones que está sensando, pues también hace lo mismo, ¿verdad? Trata de quitarle energía a través del modulador para que el motor vaya reduciendo la velocidad o la cantidad de variable no se exceda de los requerimientos. Entonces, el modulador aquí lo que nos permite es básicamente modular el flujo de potencia desde la fuente hacia el motor, de tal manera que cumpla las características que requiere la carga en velocidad o en par. También durante las operaciones que se conoce como transitorias, ya sea como el arranque, el frenado y la inversión de velocidad, esto restringe a la fuente de alimentación para que la corriente del motor, pues, caiga dentro de los valores permitidos, ya sea que no haya una corriente excesiva de la corriente desde la fuente, y esto pueda provocar una sobrecarga, ¿sí? O pueda causar que haya una disminución en la tensión de salida del modulador de potencia. El modulador de potencia también tiene como funciones convertir la energía eléctrica de la fuente de una manera adecuada hacia el motor. Por ejemplo, si la fuente es de corriente directa y se va a utilizar un motor de inducción, entonces el modulador debe tener la capacidad de convertir la corriente eléctrica en DC dentro de una condición de tensión en corriente alterna con frecuencia variable, ¿verdad? Para poder manejar adecuadamente el motor de inducción. El modulador también lo que hace es seleccionar el modo de operación del motor. Por ejemplo, cuando se va a hacer una acción de que la máquina funcione como motor o que la máquina realice una función de frenado. Entonces también el modulador se encarga de ver en qué modo tiene que operar el motor, ¿verdad? Entonces básicamente, pues, esas son las características que debe tener el modulador.
Los componentes que tiene un sistema, aquí lo podemos revisar en esta sección. Por definición, conceptos y aplicaciones. Los sistemas de accionamiento son utilizados en un amplio rango de potencia, que esto lo podemos encontrar desde unos cuantos watts hasta miles de watts, dependiendo de la aplicación. Y las aplicaciones pues van desde aplicaciones muy precisas, como en las de robots, o en drives controlados con un alto desempeño para la posición y la velocidad, que son características encontradas en la robótica, hasta aplicaciones en las cuales los drives de velocidad se ha utilizado para mover flujo. Entonces, en aplicaciones de bombas que tienen que mover flujo, pues deben hacerlo a través de una razón o una tasa de velocidad. Y también pues todo esto en las aplicaciones de accionadores o servomecanismos que requieren de cantidades de posición y velocidad que sean controladas. Y pues es indispensable, ¿verdad?, el uso de un convertidor de electrónica de potencia. Este convertidor, que aquí lo simplificamos como el CEP, convertidor electrónico de potencia, es el que nos permite hacer la interfase entre la potencia de entrada de la fuente hacia el motor. La selección de cualquiera de estos elementos es la clave principal, ¿verdad?, para tener una estructura de un sistema de servomecanismo o de control. En el diagrama que aquí se muestra, se ve un sistema completo en el cual se tiene el sistema central, que es una computadora, el sistema de maquinado del proceso, que es el que le va a ordenar cómo debe hacerse determinado proceso, y la computadora maneja en este caso distintos ejes individuales. En este caso serían 4 ejes individuales de control, y alrededor de todo esto pues se encuentra a un usuario, ¿verdad?, o un operador que le está dando los comandos al sistema de la computadora, una red que puede estar monitoreando el sistema, y un programa que está almacenado, que es el que le ordena cómo debe manejar a los controladores individuales de los distintos ejes. Y lógicamente un sistema de control del proceso que está siendo retroalimentado desde el proceso de maquinado, ¿verdad? Entonces el proceso de maquinado va indicando la retroalimentación al sistema de control para que éste a su vez tenga control a través del sistema de computadora. En otro diagrama bloques del sistema de control de movimiento, aquí podemos ver un ejemplo, ¿verdad?, donde se tiene una mesa. Esta es una mesa. Entonces el sistema de un eje aquí lo puede estar moviendo esta mesa a través de este movimiento de traslación. Y por aquí podemos ver el material sobre la mesa, que es una mesa de tipo XY. Entonces puede haber un movimiento de esta forma, inclusive hacia adentro, ¿verdad?, y hacia afuera de la página. Y otro movimiento que puede estar indicado aquí en este proceso como un sistema que permite enfocar un punto determinado del material de la mesa, ¿verdad? Entonces son básicamente procesos que puede requerir manejar 2 ejes y un tercero para que entre alguna herramienta en particular. Y aquí podemos ver otra característica de otro proceso que se conoce también como un servo controlado o un servo herramienta,
que está alimentando para mantener un cierto espacio entre la herramienta y la pieza de trabajo. Entonces aquí existe pues una bomba, tiene un flujo. Esta sería la herramienta. Se encuentra dentro de un depósito un cierto material que es el electrolito, y entre este punto, que es la herramienta, existe un nivel de tensión bastante alto, una alta corriente de una alimentación de corriente directa. Y el material, ¿verdad? O la pieza de trabajo sería esta parte. Entonces esta tensión o esta alta corriente permite maquinar de alguna manera la pieza, y todo el sistema pues requiere una manera de accionar y entregar alta corriente al sistema. Entonces requiere pues también mover, ¿verdad?, la pieza de trabajo de alguna manera a través de un sistema. Entonces son ejemplos de sistemas de servodrives. En esa otra lámina que ustedes tienen en sus materiales, pueden ver ejemplos de sistemas de máquinas herramientas. En los talleres donde se hacen maquinados se encuentran máquinas como la que se aprecia en esta figura, las cuales tienen un conjunto de ejes que pueden ser en 2, 3, 4 o más ejes, de tal manera que con 3 ejes se pueda mover en un sistema de coordenadas, por decir algo, XY. Entonces aquí podríamos tener estos 3 ejes, ¿sí?, dentro de los cuales se puede hacer movimiento hacia el eje X, el Y o el Z, ¿verdad? Entonces poder tener todos esos sistemas de movimiento. Y la máquina herramienta lo que hace es hacer la función de un cuarto eje, el cual lleva una herramienta, la cual va a incidir sobre el material que se quiere trabajar. Entonces son básicamente sistemas, máquinas herramientas, también conocidos como de CNC, ¿verdad? Entonces es un sistema de control computarizado, por sus siglas en inglés, que permite hacer maquinado sobre alguna pieza o algún material en particular. Aquí se ve otro tipo de máquina herramienta que lleva una ventana donde se cierra para protección del usuario, y dentro se encuentran los ejes, ¿verdad? Que sería el eje X, eje Y y eje Z, y un cuarto eje que sería el eje que maneja una determinada herramienta, como una fresa, ¿verdad?, para poder hacer el acabado o el maquinado sobre algún material. Aquí se muestra otro sistema de control electrónico, el cual le ordena a través de una señal de referencia, que es la demanda de la posición, le ordena al sistema de control moverse hacia una posición. Entonces el sistema de control va a generar las señales de control a las válvulas, y las válvulas son las encargadas de mover para determinar la alimentación a través de una bomba de manera hidráulica, poder hacer el movimiento de un cilindro hidráulico, ¿verdad?, para empujar o para liberar la parte hidráulica del sistema. Y con esto pues genera aquí una posición. Entonces la posición es una referencia que al final de cuentas se ve reflejada a través de una retroalimentación de posición. Se mueve y eso lo retroalimenta al sistema, y el sistema se encarga de generar las señales para saber si ya llegó o le falta llegar a una posición determinada. El control del accionamiento de un motor, aquí lo vemos simplificado a través de este diagrama de control. Entonces, para accionar un motor, básicamente podemos aquí, así como el diagrama de bloques que vimos al principio, aquí también se muestran esas partes. Entonces tenemos la parte de la fuente de alimentación,
esta se alimenta hacia el convertidor electrónico de potencia, que es el que dijimos que era un convertidor electrónico de potencia, por sus siglas en español, y aquí sería en inglés cómo se menciona esta parte. Recibe la fuente, un controlador le dice cómo va a accionar a través de las señales de disparo este convertidor. El convertidor convierte la energía de la fuente hacia la cantidad eléctrica que requiere el motor. El motor se mueve con cierta velocidad del motor, cierta potencia del motor y cierto par del motor, ¿verdad? Entonces, estas van a ser las cantidades que el motor va a tener para poder mover un determinado proceso. El proceso se retroalimenta y recibe una computadora del control de proceso las señales de velocidad, de par, inclusive de corriente del motor, tensión del motor, alguna variable eléctrica, y esas variables las recibe el control de proceso a través de una computadora para poder hacer la retroalimentación y el controlador genere las señales de disparo hacia el convertidor de potencia. Entonces, un convertidor de potencia puede ser un convertidor diseñado con base a tiristores, con base a transistores, con base a IGBTs, a GTOs, algún dispositivo que sirve de switch que se encarga de poder convertir la fuente eléctrica a un valor de corriente y voltaje específicos que el motor pueda recibir para hacer su función. Si vemos este diagrama, aquí lo vemos un poco más abierto a decir, aquí tenemos los transductores o sensores de posición y de velocidad que son retroalimentados hacia mi controlador. Entonces aquí yo en la entrada de comando le estoy dando una velocidad que yo quiero de referencia. Este asterisco me indica que es la velocidad que yo como usuario le quiero dar a mi sistema para que el motor me lleve mi velocidad a la velocidad que yo necesito de referencia. Igual puede ser una corriente que el motor deba tener en la armadura. Entonces yo también le puedo dar aquí una corriente de referencia a través del comando de entrada para que el controlador identifique que debe llevar el motor a una determinada velocidad o a una determinada posición o a una cantidad de tensión también. Entonces este diagrama pues simplifica, ¿verdad?, ese sistema de drive que contiene sus partes más importantes. Cuando tenemos un variador de velocidad ajustable en un sistema de aire acondicionado, pues lo que se quiere es entregar un determinado flujo de aire con determinadas características. Entonces el drive aquí lo que simplifica en su diagrama bloque es que un convertidor de electrónica de potencia, recuerden que este es el convertidor electrónico de potencia, se va a encargar de recibir una potencia de entrada, una cantidad eléctrica, y acciona un motor el cual está manejando a un sistema de aire acondicionado. El sistema de aire acondicionado entra hacia el edificio, que es la carga, en este caso es un sistema de enfriamiento. Esa es mi carga. Y este edificio, este cuarto, este recinto, está recibiendo un aire con unas características de temperatura y de humedad. Entonces, esas características de temperatura y humedad se retroalimentan a través de sensores internos en el edificio, los cuales me dan pues esa
variable de temperatura y de humedad interna del edificio, y yo requiero una temperatura deseada, que esta es la temperatura de referencia. Entonces el sistema también recibe temperatura y humedad del medio externo, fuera del edificio. Entonces puede tener las dos cantidades, la interna del cuarto o del edificio y también la externa, para saber exactamente cuánto requerimiento de aire necesita inyectar hacia el edificio. Entonces el sistema de control recibe todas estas características de sensado, sabe cuánto le están pidiendo del usuario que debe tener de temperatura, y con esto poder generar las señales de control, las cuales van a accionar a mi convertidor electrónico potencia para que maneje la cantidad de velocidad y de par hacia el aire acondicionado. Y de esta manera pues se establece un sistema de control en lazo cerrado. Cuando tenemos también la necesidad de controlar movimiento, pues podemos tener un diagrama a bloques como el que se muestra en esta figura. Tenemos el sistema de drive con el motor, que es el sistema del convertidor electrónico de potencia, mi motor. El motor puede tener un encoder, el cual le retroalimenta aquí la velocidad al drive. Y el motor tiene un sistema de transmisión que puede ser a través de engranes, mecanismos de cambio de velocidades. Y ese sistema de transmisión finalmente se conecta a la carga. Y la carga al final puede tener también un encoder que nos indica la posición que tiene la carga al final de todo este proceso. Entonces esta velocidad y esta posición se pueden retroalimentar para tener un control de posición más fino. Entonces el usuario puede pedir aquí la referencia. Esta es mi referencia, que básicamente va a ser mi posición y en algún momento también mi velocidad. Y esto lleva a un sistema final de control de movimiento en lazo cerrado. El sistema de accionamiento pues básicamente está compuesto por elementos. Entonces estos elementos son básicamente la carga, que ya definimos en un sistema, ¿verdad? Que puede ser un sistema mecánico, o la carga puede ser el edificio que está recibiendo un determinado flujo de aire. Esa va a ser mi carga. Vamos a tener también un sistema de transmisión. La velocidad del motor y su par se pueden convertir a una velocidad más alta o más baja, con un par más alto o más bajo, a través de un sistema de transmisión que puede ser bandas, pueden ser engranes, pueden ser sistemas de tornillo que convierten un nivel de movimiento del motor a un sistema de traslación. Y las otras partes también del sistema pueden ser los encoders y los transductores, ¿sí? Para poder tener la velocidad, la posición, la corriente, la tensión de un sistema, poderlos retroalimentar. Y la otra parte del sistema es también la electrónica potencia, el controlador local del motor y en sí el motor eléctrico. Y finalmente el controlador, ¿verdad? Que es el que se encarga de recibir las señales de los transductores y encoders, recibir la señal del usuario de cuánto debe mover de flujo de aire, cuánto debe mover de par, de velocidad, de corriente, de alguna variable eléctrica o mecánica en el sistema. Y las características de un sistema, que aquí vemos que son 5 elementos. La carga tiene una parte importante en el sistema, porque podemos definir distintos tipos de cargas mecánicas para un motor.
Y la carga pues va a tener una cierta característica de par dependiendo del tipo de carga y su aplicación. Entonces la naturaleza del par de carga pues va a depender de la aplicación en particular en que estemos tratando de llevar a cabo la aplicación. Entonces un montacargas de baja velocidad es un ejemplo de carga donde se requiere tener un par constante e independiente de la velocidad. Entonces ahí un montacargas requiere pues un par muy fuerte para poder levantar o bajar una determinada carga, ¿verdad? Se dice que a la velocidad baja el par TW es despreciable. Este par se conoce como el par Windage, ¿verdad? Más adelante lo trataremos con más detalle a qué se refiere. El par neto es constante debido a la gravedad independiente de la velocidad. Y aquí entran pues otros parámetros, ¿verdad? Que es la fricción de Coulomb domina sobre las otras componentes de par. Entonces esto lo podemos tener en drives, los cuales manejan rollos de papel. Por ejemplo, en las fábricas de papel se instalan rollos de papel para determinado proceso. Entonces los sistemas de movimiento pueden accionar los rollos de papel para mover determinado proceso. En el caso de que el par de una carga sea función de la velocidad, se tienen también estos ejemplos. En algunos casos, pues se tiene la necesidad de mover flujo. Entonces, es cuando entran los sistemas en las aplicaciones de los abanicos, ventiladores, en compresores, en aviones, aeroplanos, en bombas centrífugas o hélices propulsoras de barcos, así también como las máquinas que hacen embobinado, por ejemplo de alambre o de algún tipo de otro embobinado, en grúas, en montacargas de alta velocidad o también de tracción, ¿verdad? Cuando se requiere en aplicaciones de transporte. En los ventiladores y en los compresores y aeroplanos, el concepto del windage es el que domina, que este tiene que ver con el viento que van a producir las aplicaciones de ventiladores, compresores y en aeroplanos. De tal manera que el par de carga en esta aplicación es proporcional al cuadrado de la velocidad. El windage que ahorita comentamos que se refiere a la fuerza que se opone del aire al movimiento del motor. Entonces, cuando tenemos las aplicaciones de ventiladores, compresores y aeroplanos, cuando está moviendo y está teniendo un flujo de aire, ese mismo flujo se opone al movimiento del motor. Entonces, a eso se refiere el par de windage. Un par de carga de naturaleza similar puede ser cuando el movimiento se opone a cualquier otro fluido. Entonces también en cuestiones hidráulicas, cuando también se tiene ese concepto, el agua, en el caso de las bombas centrífugas, también presenta una oposición al movimiento de la bomba, o en las hélices que propulsan también a los barcos. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la carga, cada carga va a tener una determinada característica de par y velocidad. Entonces, en esta figura se muestra la naturaleza de esas cargas. Entonces, la característica que aquí se define es cuál es la característica de la velocidad y del par de carga dependiendo del tipo de aplicación. Entonces tenemos cuatro
cuatro gráficas, en la cual la primera de ellas, en el eje de la Y, tenemos la velocidad del motor. Entonces, recuerden algo importante. Esta variable la definimos como la variable omega, no es la variable W. Entonces siempre reconozcamos que la velocidad en un motor la definimos como la velocidad angular. Y esa velocidad angular la define la letra griega omega. Y la M nos indica que es la velocidad del motor. Entonces, la velocidad del motor con respecto a su par de carga la representamos a través de una gráfica, como se aprecia en este caso. Y para esta primera gráfica del inciso A, el par de carga es directamente proporcional a la velocidad al cuadrado que tiene el motor. Entonces esa es la aplicación que veíamos aquí en los abanicos. Entonces, en los ventiladores, compresores y aeroplanos, el par de carga es proporcional al cuadrado de la velocidad. ¿De cuál velocidad? Pues la velocidad omega del motor. Entonces es proporcional al cuadrado, ¿verdad? El par de carga del motor. Y por eso es la razón de que la primera gráfica, la característica de velocidad y par, pues depende de la aplicación. Entonces esta es una aplicación prácticamente que observamos en ventiladores, compresores, aeroplanos y aplicaciones también hidráulicas, ¿no? Es como se mueve el par en función de la velocidad al cuadrado del motor. Si tenemos un caso de una grúa que se mueve a alta velocidad, la grúa va a tener un alto par de arranque o alto par a cero velocidad. Entonces, si fijan aquí, la velocidad y el par es en el eje de las abscisas y el eje de las X se encuentra velocidad con respecto a par. Cuando una grúa tiene que mover una carga muy pesada, pues parte de una velocidad cero. Entonces, a esta velocidad cero, el par del motor debe ser suficientemente alto para poder mover precisamente la carga tan pesada de una grúa. Entonces, una grúa tiene que tener una característica en la cual el motor sea capaz de mover una carga muy fuerte, muy pesada. Y eso lo debe hacer a través de una combinación de motor y convertidor de electrónica a potencia que pueda llevar a cabo esa acción. Entonces, esta es la aplicación de una grúa. Por ejemplo, un elevador. Suben personas a un elevador y en el momento del arranque parte de una velocidad cero, pero debe tener el motor una fuerza suficiente para poder mover al número de personas en el elevador. Cuando tenemos una tracción de carga, es algo parecido, requerimos también a una velocidad cero, que sería omega del motor, es igual a cero. Requerimos mover en un transporte un número significativo de personas. Entonces el transporte pues debe ejercer un par muy fuerte en el motor para poder equilibrar la carga que debe mover. Entonces el motor debe tener un par muy fuerte, igual o mayor a la carga, para poder partir de una velocidad cero. En cuanto el motor empieza a mover, la velocidad se empieza a incrementar. Entonces la velocidad se incrementa y el par necesario del motor empieza a vencer todas las cantidades de fricción, de windage, de fricción de Coulomb, de viscosidad y el mismo par de la carga, en este caso de un transporte. Cuando ya el motor es capaz de vencer eso, pues ya puede mover a una velocidad más alta para que el transporte se vaya moviendo y ya el motor simplemente tiene la capacidad de moverla a la velocidad que el chofer va a manejar, ¿no? Entonces esta es básicamente la característica
de una carga en tracción. Cuando tenemos cargas constantes, entonces aquí la característica de velocidad y de par se comporta de esta manera, ¿verdad? Entonces aquí va manejando prácticamente una potencia constante, ¿okay? Entonces aquí en cualquier punto en que nosotros movemos la velocidad, ¿verdad? Que vamos a decir, esta es una velocidad M1 y para ella tiene un par TL1. Pero para otro punto aquí puede ser una velocidad BMN a un par TLN. Entonces en cualquiera de ellas se cumple siempre una velocidad constante. Entonces recuerden que la velocidad, perdón, la potencia va a ser el producto de una velocidad del motor por un determinado par del motor. Entonces en cualquier punto que nosotros movamos vamos a siempre mantener constante una potencia en el motor. Y finalmente, para terminar este tema, es el acoplamiento que tenemos entre el motor y la carga. Es importante que antes de seleccionar los componentes de lo que va a ser nuestro drive, se conozcan características particulares con datos y requerimientos que debe tener el accionador, motor y carga. Entonces, para hacer la selección adecuada, debemos conocer nosotros cómo es la carga, conocer su inercia, conocer su velocidad máxima a la cual va a operar, el rango también de velocidad, desde qué rango debe estar operando la carga, si la carga va a tener solamente una dirección o se va a mover en dos direcciones, cuánta aceleración podemos manejar en esa carga. Tenemos que también conocer ese dato, ¿no? No podemos acelerar una carga demasiado brusco, ¿verdad? Y llegar a dañar algún proceso. El perfil de movimiento en función del tiempo. Es importante saber cómo vamos a llevar la carga desde cero velocidad hasta la velocidad máxima y con qué aceleración vamos a hacer para poder arrancar correctamente nuestro motor. Y tener también conocimiento del modelado del sistema, es decir, de la carga. Y esto pues lo provee un perfil de par de carga en el sistema. Y factores ambientales que pueden ser pues la seguridad que debe tener el sistema, compatibilidad electromagnética. Como tenemos el manejo de un convertidor electrónico de potencia, esos convertidores se manejan a través de semiconductores de potencia, los cuales controlamos su apertura y su cierre. Entonces, el abrir y cerrar un interruptor eléctrico a una determinada frecuencia de operación nos va a generar una interferencia electromagnética. Entonces debemos cumplir con una compatibilidad electromagnética, la cual no afecte al entorno de la operación del sistema eléctrico y mecánico. Y también pues conocer los rangos climáticos y de humedad ambientales en el sistema y las especificaciones de alimentación. Otros factores pues serían los costos, ¿verdad? del sistema. Y finalmente la integración del sistema. Esto para hacer el acoplamiento con la parte mecánica, el acoplamiento a través de valeros, de sistemas de acoplamiento, chumaceras, bujes, etcétera, y el enfriamiento, que es importante que el sistema tenga para no exceder los rangos de temperatura de operación, y la compatibilidad con los sistemas en su entorno, ¿verdad? Los sistemas existentes al sistema completo. Entonces básicamente pues esto es lo que debemos tener en cuenta en el momento de acoplar un motor y su carga, ¿verdad? Y el sistema de control del convertidor de electrónica de potencia para que alimente al motor.